Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí con la que cae ahí fuera y gracias por querer disfrutar de la literatura una tarde más. Hoy vamos a hablar de La Ronda, vamos a hablar de la última novela de Paco Bescós y nos va a hablar de ella y va a hablar con él Kika Sureda, que es gran lectora, amiga de Cartagena Negra desde el principio de los tiempos, porque era amiga nuestra antes de que empezáramos Cartagena Negra, y tiene un blog que se llama Lesa Literatura, donde da muestra de todas sus inquietudes literarias. Paco ganó el tercer premio de novela Cartagena Negra con El porqué del color rojo, allá hace unos pocos años. Y yo creo que no había vuelto por aquí hasta esta ocasión. No, pero así hubo COVID, ¿eh? Eso, Hubo COVID. Sí. Tenemos la excusa. Bueno, poco le debíamos, no le debíamos. Nos apetecía tenerle aquí con nosotros porque La Ronda es una gran novela y bueno, pues ya os dejo, le dejo en manos de Kika y nosotros a disfrutar. Venga, gracias. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Paco Bescós, que es publicista y escritor. Si me equivoco en algo, ¿me rectificas? No. Tu carrera literaria empezó en 2014 con El baile de los penitentes, que fue Premio Internacional de Novela Negra de Ciudad de Carmona. Sí. Luego, en el 2015, escribiste El costado derecho. En 2018 vino El porqué del color rojo, que fue muy premiado, fue premio Nobel Paul, premio Pata Negra del Congreso Novela y Cine Negro de la Universidad de Salamanca y fue premio de Cartagena Negra. En 2020 escribes una novela de no ficción titulada Las manos cerradas y finalmente en 2023 tenemos La Ronda. Antes de empezar a hablar de La Ronda, me gustaría que nos contaras cómo han sido tus principios y tu evolución hasta hoy como escritor. ¿Y cómo empezaste a decidir qué querías escribir? Trabajosos, los principios trabajosos. Y las decisiones, yo la verdad es que en mi vida nunca tomo una decisión determinada, sino que la voy tomando muy poco a poco. Siempre soy como un petrolero, ¿no? Que hacerlo tiene un rumbo muy fijo y hacerlo cambiar de rumbo es muy lento, ¿no? Y pues con cada libro fue marcándome un objetivo diferente. Cuando escribí El baile de los penitentes, sinceramente no pensaba ni que fuera a publicarlo, simplemente me quería probar a mí mismo que quería terminar un libro, que podía terminar un libro. Luego cuando lo terminé y vi que me parece que no estaba mal, conseguí, bueno, tardé, pero al final conseguí un editor bastante entusiasta con él en Almuzara. Bueno, aparte de ganar el Ciudad de Carmona, obviamente, y entonces vi que podía escribir más. Con el siguiente, con El costado derecho, quería probar hacer algo más personal, hacer algo que hablase un poquito más de las cosas que a mí me interesaban, no solo hacer una novela negra, digamos, canónica, sino añadir más de lo que eran mis inquietudes, hacer algo un poquito más marciano. Y bueno, lo conseguí meter en Salto de Página, que de aquella era una de las editoriales independientes de mayor reputación que había, ¿no? Y una editorial de cuyo catálogo yo estaba muy enamorado y al final pues hice muy buena relación con Pablo Mazo, el editor, y conseguimos editarla ahí hasta tal punto que escribí la siguiente, El porqué del color rojo, ya intentando también demostrarme a mí mismo que podía hacer de la nada, o forzarme a escribir una secuela, que era la secuela del baile de los penitentes. Y mientras la estaba escribiendo pensaba, bueno, pues esto, no sé, simplemente por ver cómo queda, ¿no? Por ver cómo lo hago, y al final pues resulta que fue la novela que más premios me ha dado y que mejores críticas me ha dado. Por ahora. Por ahora. Esperemos. Y ahí ya sí, vamos, en ese momento ya pensé, bueno, pues ya tengo una carrera como escritor y la voy a seguir teniendo, aunque no sé si, bueno, económicamente me será muy rentable o no. En ese momento fue cuando nace mi hija con una parálisis cerebral muy severa. Y yo siempre había querido ser novelista de evasión, y esto lo digo sin ningún tipo de complejo, ¿no? A mí me gusta, bueno,
yo leo de todo, leo literatura de la más sesuda y de la más divertida, pero yo quería ser novelista de evasión, ¿no? O sea, novelas de evasión para lectores inteligentes. Sin embargo, cuando nace mi hija, siento un poco como que ese compromiso con la literatura me obliga un poco a hablar de una verdad que yo estaba viviendo en mis propias carnes y que no veía que estuviera relatada correctamente en ningún tipo ni en novela, ni en cine, ni en nada, ¿no? Que era ese mundo de la discapacidad profunda, ¿no? Había un relato de la discapacidad hegemónico como una gran historia de superación, muy feliz, muy fácil, que se puede un poco traducir a lo mejor como las pelis de Javier Fesser o esas películas que siempre te pintan a una persona con autismo como superpoderosa a nivel matemático, ¿no? Cuando no es nunca en absoluto así, ¿no? Y por eso creí que tenía que escribir Las manos cerradas un poco para contar mi verdad y como un poco como compromiso. O sea, eso de que lo que dicen en Spiderman, ¿no? Que un gran poder siempre implica una gran responsabilidad. Pues si yo tenía el poder de saber utilizar más o menos bien las palabras para contar cosas, tenía que contar eso, ¿no? Lo hice y una vez hecho dije, se acabó, ya no lo vuelvo a hacer. Y ahora quiero volver a la novela negra y quiero pasármelo pipa escribiendo y quiero que se lo pasen pipa conmigo los lectores y por eso empecé la ronda. De todas las ideas que me rondaban en la cabeza, elegí la que me aportaba un concepto más pirotécnico, más divertido y me lancé con ella y el resultado pues es este. La ronda, intentaré no haceros un spoiler de la novela, es maravillosa. Empiezas a leerla y lo te he comentado hoy a ti, que parece una historia de dos policías. En cambio, hay una historia de dos policías que están conjuntas, pero cada uno tiene sus peculiaridades, un inspector y una inspectora, una carrera de coches ilegales, y dices, bueno, ¿y dónde me quiere llevar? Entonces aparece en la historia, aparecen las maras, aparece un grupo de cadáveres por la ciudad, por Madrid, hay gente que a lo mejor no sabe ni por qué ha fallecido, por qué se le ha encargado, y con todas esas tramas y subtramas nace La ronda, que yo no puedo decir más, pero sorprendente, verdaderamente sorprendente para el lector, porque la idea que has tenido es muy brillante. No es una novela habitual, no es una novela que sea verla venir ya de cómo va a surgir, cómo va a terminar. Y ahora me gustaría que la seccionáramos por partes. Seito y O'Rourke. Háblame un poco de esos dos personajes. Bueno, Seito y O'Rourke, a mí me gusta mucho de La ronda. Creo que una de sus grandes virtudes es, como tú dices, que comienza como una novela procedimental casi hiperrealista que replica muchos de los grandes clichés del género. Y que luego va girando, va convirtiéndose en una cosa cada vez más delirante hasta convertirse en casi una novela como de espías del caso Bourne, de James Bond, de algo mucho más loco, ¿no? Mucho más exagerado. Y parte de eso pues exigía también tener una pareja de protagonistas que fueran pues muy canónica, ¿no? Y Seito y O'Rourke pues es la pareja de policías aparentemente incompatibles, tan propia del género. En mi caso los convierto en un poco... les aplico cierta patina de humor costumbrista que a mí me gusta, que siempre tenga un poco de berlanguiano ahí, porque al final es parte de nuestra tradición literaria, ¿no? El humor. Se dice que la primera novela negra escrita en España fue Rinconete y Cortadillo, que es verdad, es una crook story canónica y tiene muchísimo humor. Y creo que eso es bueno no olvidarlo, ¿no? Porque estamos muy influidos últimamente por todo el noir nórdico, que es frío, que es... no ya violento, porque creo que el noir tiene que ser violento, pero no tiene por qué ser sádico. Creo que el noir nórdico tiene un buen punto de sadismo que yo no lo condeno, pero tampoco lo disfruto. Y entonces yo a mis novelas y a mis personajes siempre le intento dar esa patina de humor un poco nuestro, muy caricaturesco, ¿no? Y muy costumbrista, y esta pareja de personajes lo tienen. Yo siempre los describo diciendo, evidentemente son personas que para encajar bien en el género tienen que estar
tiene que ser gente que no encaja en el lugar donde están. Siempre me gusta decir que Seito no encaja en su tiempo y O'Rourke no encaja en su espacio. Seito es una persona que hace un tiempo, o sea, previamente a la novela, previamente a la historia que cuenta la novela, era un triunfador, un macho alfa de la manada, triunfaba con las mujeres, triunfaba laboralmente, y sin embargo cuando empieza la novela encontramos con que pues la vida le ha dado una serie de reveses, tanto profesionales como personales, y ya no está en ese punto, ya no es popular, y sin embargo, pues en su frustración intenta recuperar cierto tipo de prestigio social y no consiguiéndolo, ¿no? No consiguiéndolo. O'Rourke, por eso digo que no está en su tiempo, es pues típica persona que camina por Malasaña y protesta de todo, de los patinetes, de los hipsters, de tal, porque cuando yo estaba en Malasaña esto sí que molaba de verdad, ¿no? Un poco. En Seito intento volcar mis defectos, intento ser un poco como brújula inversa, el tipo al que yo no quiero parecerme, pero tengo peligro de parecerme, ¿no? También porque tiene un hijo con parálisis cerebral, pero él creo que reacciona a esa realidad de una manera bastante más patológica que como yo he reaccionado, a pesar de que he rozado esas ciertas conductas que tiene Seito, ¿no? Y O'Rourke es un personaje para mí más sencillo de construir porque fue menos personal, pero al mismo tiempo más divertido, que es el ejemplo de una chica de familia pija que tiene la suerte o la desgracia de heredar de su padre el amor por una afición que no es propia de señoritas, que es la conducción y el motor, ¿no? Y de eso, pues, todo se convierte en una especie de descarrile, ¿no? Ellas, no es la persona que debería de ser dentro de su ambiente, ¿no? de Chales de Pozuelo. Entonces, intenta escapar de todo eso, se hace policía incluso para hacer rabiar a su madre, no solo policía, sino policía en la comisaría de Vallecas, y se va a vivir a Vallecas, pero claro, también se encuentra que en Vallecas pues tampoco encaja. Y por eso no digo que no encaja en su lugar, ¿no? En ninguno de los lugares donde está. A O'Rourke le busqué ¿cómo se dice? Un rasgo de personalidad que a mí me hace mucha gracia, que es colérica, ¿no? No es capaz de... Es una chica como muy mona, muy fina, pero no es capaz de retener correctamente su ira, no tiene control sobre sí misma. Entonces tiene la absurda teoría de que si no dice palabrotas va a conseguir mantener el control de su propia pues ira, y entonces pues está todo el rato intentando no decir palabrotas y evidentemente pues fracasa, ¿no? No lo consigue. A mí Seito me da pena, me parece un personaje muy humano, que en la historia de Seito seguramente algún lector igual se puede sentir algo identificado, una persona que ha luchado toda su vida pero luego por las circunstancias que le vienen pues se ve como empezando desde cero, ¿no? A una edad ya pues que no es tan joven. Y O'Rourke me pareció un poco desubicada, pero luego tiene sus puntos de humor a los que tú le has dado su sal y pimienta y te resulta, dices, algo dramático que no tiene gracia, siempre sacan alguna cosa que te resulta que a mí me sacó carcajadas, digo, hay que ver, digo, qué cafres son, ¿no? ¿Cómo surge la ronda en sí? Porque no podemos aquí tampoco destripar mucho, pero el juego, digamos, de la novela... ¿Cómo lo formaste? La ronda, he contado muchas veces, y las veces que haga falta contarlo, porque me gusta mucho contarlo, de dónde sale el primer chispazo de interés de la ronda, no como conflicto, no como high concept, como dirían los guionistas norteamericanos en sí, pero sí como punto de interés, ¿no? Que fue un día y habían nacido mis hijos y yo en aquel tiempo andaba con la cabeza perdida, sometido en estrés, y yo no sabía hasta ese momento verdaderamente lo que era el estrés, lo que era rozar, digamos, la patología mental en cuanto a estrés, ¿no? Entonces, de aquella yo me movía por Madrid en una moto antigua, en una Vespa de 4 marchas, una Vespa con motor de 2 tiempos, y me acababa de hacer autónomo, además. Acababa de tener hijos, una niña con parálisis cerebral, me acababa de hacer autónomo y yo iba en una Vespa con la cabeza perdida, ¿no? Entonces, una de las cosas... Vivir al límite. Exacto, sí. Era como, pero sin ser consciente de ello. Entonces, una de las cosas que me pasaba era, evidentemente, que yo no podía prestar atención a
al mantenimiento de la moto. Y llevaba no sé cuánto tiempo sin echarle aceite. Y aparte la tenía tan sucia que la ventanita por la cual ves el contenido de aceite que tiene el depósito estaba tan sucia que no se veía si tenía aceite o no. Evidentemente no tenía nada de aceite. O sea, los motores de 2 tiempos, ¿qué pasa? Que si no tienen aceite, gripan. O sea, empieza a friccionar el pistón con dentro del cilindro, se hincha y se fusiona. Y al fusionarse, bloquea el motor como si te metiera un palo en las ruedas. Bien, pues eso me pasó en mitad de la M30 yendo a 80 por hora. O sea, el que haya estado en la M30 en hora punta sabe lo que es. Me salvé de caerme curiosamente, porque había llovido y yo iba recto y entonces la moto deslizó. En lugar de frenar bruscamente, deslizó sobre sí misma y entonces pues pude mantener el control de una manera, bueno, más o menos, pero si me llegaba a coger en curva cualquier cosa me podría haber matado. Y yo, vamos, evidentemente muerto de la angustia y tal cual, pero no tardó ni 2 minutos en aparecer un operario de la M30 de la vía que no sé ni por dónde me vio, ni cómo supo que estaba ahí. Cortó la vía, que fue muy gracioso, porque por una mezcla de mierda provoqué un atasco en la M30 Sur demencial, ¿no? Y bueno, luego llegaron los municipales, me tranquilizaron, todo fue como, bueno, todo fue estupendo, ¿no? Y entonces, aparte del agradecimiento que yo sentí en ese momento, me puse a pensar, joder, me inspiró una reflexión sobre cómo funcionan estos sistemas que parecen como, bueno, la estructura nerviosa o sanguínea de una ciudad como Madrid, para que una ciudad como Madrid de casi 4 millones de habitantes funcione, ¿no? Me podía haber fijado en el sistema de gestión de residuos o en el alcantarillado o en los cables de fibra óptica, pero no, me fijé en la M30. Y eso fue lo que me hizo prestar atención a eso. O que me cobrase interés. Tiempo después yo, pues bueno, como en los últimos 7 años básicamente he vivido en las rondas periféricas de Madrid, llevando a mis hijos hacia un lado o a otro, pues bueno, cuando conduces se te van ocurriendo cosas, ¿no? Y ahí ya pues llegó un poco el high concept, ¿no? Me imaginé un día que ese operario que me ayudó, ¿qué pasaría si, bueno, en un momento dado, reparando algo en mitad de la mediana, alguien a propósito o quizá no, acelerase el coche para matarlo, para asesinarlo? Eso podría ser el crimen perfecto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué lo tendría que hacer así, no? ¿Y por qué motivo tendría para hacer eso? Y a partir de eso, vale, esto podría ser un motivo. Y pues de ahí salió pues eso, lo que dicen los americanos, los guionistas americanos, un high concept, que creo que es el elemento afortunado de esta novela. O sea, que vino un poquito la musa y dijo, toma, te lo regalo. Y dijo, perfecto, porque como tú bien has dicho, la novela empieza de una manera que parece absolutamente deshilachada, cada trama por su lado, y todas van convergiendo a un lugar que uno podría esperarse. Pues si uno ha visto la serie Perdidos o algo así, puede esperarse algún desastre, en plan de esto no lo va a resolver ni para Dios, o sea, no va a ser capaz. Y creo que, bueno, humildemente creo que sí que se resuelve, precisamente porque todo parte o sea, ha sido escribir la resolución primero y luego los principios, ¿no? Y por eso creo que funciona bastante bien. Es sorprendente lo que te he dicho hoy. No es en la novela habitual que tú es previsible, sino que hace un giro después de que te ha planteado ya los personajes y el lugar donde van a ocurrir ciertas cosas. Luego das un giro totalmente inesperado y ya la novela no la puedes dejar. Es una persona que soy muy de detalles y a lo mejor la pregunta que te voy a hacer te va a parecer una tontería, pero me fijo mucho no solamente en los personajes principales, sino en los personajes secundarios. Porque luego es lo que me da a mí por pensar muchas veces. Hay un personaje, si lo podemos llamar así, animal, que aparece y justamente tuve que dejar la obra en ese capítulo porque tenía exámenes, además estaba haciendo otras cosas y luego la volví a retomar y tuve que echar para atrás y volver a leerlo. Y pensé que el detalle del perro, ¿cómo se te había ocurrido? Porque no es banal. Entonces, todos esos detalles que vosotros escritores los planeáis también, o a lo mejor no, y ha surgido de cualquier otra cosa. Pero me gustaría, si puedes, que nos hables de ese personaje, que aparece poco, pero para mí es impactante. Sí. Y además, perdona, es una pieza para mí fundamental, es fundamental de la historia. Es fundamental. Lo que pasa es que en este caso, a ver,
normalmente, digamos, los periodistas así un poco que nos han leído tu novela te preguntan, ¿tú eres escritor de brújula o eres escritor de mapa? Yo estoy un poco... Vale, soy escritor de mapa, pero no soy de GPS, ¿no? Entonces, yo sé hasta dónde quiero llegar. Sé que en un determinado momento un personaje tiene que hacer una cosa, pero claro, para que ese personaje haga una cosa, tiene que tener una cierta serie de motivaciones o tiene que haber una serie de cosas que le fuercen a hacerlo, que hasta el momento en que estoy redactando no sé cuáles van a ser. Con lo cual yo sí que me, digamos, prediseño una gran parte del camino, una gran parte de la acción, pero luego sí que me aventuro mucho en el momento de redactar a ver qué se me ocurre en ese momento. Y quiero recordar que lo del perro, que lo de Chucho, fue algo que se me ocurrió según estaba redactando. En plan de, va a haber un perro. Y lo metí, un perro, en ese contenedor de la estación de Abroñigal. Y una vez que hubo un perro en la estación de Abroñigal y eso, dije, joder, este perro es la llave para un montón de cosas. Para un montón de cosas. Entonces creo que fue un acierto, pues un poco de la fortuna, de la suerte, que sirve para todo. O sea, esto es... Cuando tienes un hallazgo así, cuando estás escribiendo, no lo tienes que aprovechar en todo. O sea, cuando me sale un perro como Chucho, que además es un perro feo, con pronatismo, o sea, con cazo, lo describo como delgado, con la piel tal, me sirve mucho para contrastarlo con el personaje, con los rasgos de carácter del personaje de O'Rourke, para establecer una serie de situaciones cómicas que bueno, por contraste de caracteres creo que funcionan muy bien. Y luego también para resolver una serie de problemas de puntos de trama, o sea, para subir escalones que si no fueran por el perro no se podría. Sí. Y eso pues te lo puedo decir del perro y te lo puedo decir de otras muchas cosas que te aparecen así pues porque crees que bueno, pues esto tiene que... Y de repente empiezas a trenzar bien la chaquetilla que estás trenzando y dices como, joder, si es que es fundamental. Y sí, no, es un buen detalle. Me alegro mucho que me lo preguntes. Ahora vamos a hablar de las tramas. ¿Cómo haces tu labor de investigación? ¿Carreras ilegales? ¿Maras? Ya no sé si el sicariato también has estado informándote sobre formas de matar y demás para poder llevar a cabo la ronda. Me gustaría que nos hablaras de esos tres temas. ¿Cómo has hecho tu labor de investigación? O si conoces a alguien que te ha estado informando de ese tema. A ver, yo desde que han nacido mis hijos tengo que tirar un poco de lo que tengo a mi alrededor. Esto no quiere decir que tenga maras ni sicarios a mi alrededor, pero que sí que bueno, estoy obligado por mi estilo de vida a hacer de la necesidad virtud. Yo no soy como Javier Reverte, que de repente me voy a viajar al Zaire y de ahí saco 3 novelas. No, yo por eso he hecho una novela de una ronda de circunvalación por la cual conduzco todos los días, ¿no? Entonces, por este high concept que te comenté antes, que es ese gran spoiler del que no podemos hablar, sí que me imponía una cosa, que es que tenía que haber muchos personajes, y además personajes muy interesantes, o muy raros, no muy raros, muy peculiares, en sentido muy de novela negra, ¿no? Y cada cual tenía que tener un backstory pues interesante y peculiar. Entonces, ahí sí que juega también una vez más su papel un poco la fortuna. En ese sentido, yo acababa de leer en cuanto a las maras, un libro que lo había leído por interés simplemente personal, que se llamaba Cartas desde Zacatraz, un periodista de San Salvador que se llama Roberto Valencia. Y es un libro que es francamente impactante, desolador y que además contiene una serie de información sobre lo que es la cultura de las maras que a mí me servía mucho, una vez más, para resolver, para poner en la pista a los detectives de lo que parecía ser un crimen perfecto, pues aportar simplemente el primer hilo, la puntita del primer hilo del que tirar de la madeja, ¿no? Y todo salió de ese libro y de una película que se llama La vida loca, nunca me acuerdo del nombre del director,
que es un documental real sobre las maras, que es durísimo. De hecho, al final al director años después lo asesinaron. Y bueno, fue una de las... O sea, yo para hacer esa transición del policial hiperrealista a la novela pirotécnica prácticamente de espías, de acción, de tal, yo tenía que pasar por una serie de tramas episódicas que bueno, pues tenía que escogerlas, ¿no? Y una fue esta, otra fue el terrorismo irlandés, que fue otra de las tramas que bueno, me divertí mucho al documentarlo y creo que me dio pie a hacer otro personaje bastante creíble que a mí me gusta mucho. Y en cuanto a otro tipo de documentación, también es cierto que cuando vienes ya de escribir otras novelas policiales, pues ya recuerdas, ¿no? de temas procedimentales, sabes que ya cuando vienes de escribir dos novelas que más o menos intentas respetar lo que es el procedimiento, pues no vas a poner a un forense que te hace un análisis de ADN en 5 minutos, ¿no? Sabes por dónde van las cosas. Y eso, bueno, un poco de cuestión de baja, pero realmente era lo que tenía a mano, ¿eh? O sea, no te juro que no me fui a hablar con un señor en Berlín experto en tal, porque es que no tenía esa posibilidad. ¿Qué ha cambiado de Paco Bescós desde 2014 a 2023 en la forma de trabajar una novela? ¿Sigues los mismos patrones que seguías al principio? ¿Has evolucionado? ¿Trabajas de la misma forma? ¿Y cómo trabajas? A mí eso es una pregunta que siempre me río para adentro, porque eso es como nunca jamás ha tenido patrones. O sea, es que no puedo. Cuando escribía en el 2014, cuando empecé a escribir El baile de los penitentes, empecé a escribirlo en 2008. Su escritura se prolongó mucho tiempo. Yo me dedicaba a la publicidad en una agencia de publicidad, que es un trabajo muy, muy absorbente. O sea, estás metido ahí 10 horas diarias, muchos fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces, escribía cuando podía. Después, me acuerdo que progresaba mucho en aquel tiempo sobre todo en el mes de junio, cuando teníamos jornada intensiva y me podía dedicar por las tardes a eso, mientras mis compañeros pues iban a beber cervezas y tal, pues yo me iba a casa y escribía. Y después de nacer mis hijos, es que claro, te preguntan, ¿y tú cuáles son tus rutinas y tus manías literarias? Y yo no tengo. Escribes cuando puedes. Cuando veo 5 minutos libres me lanzo sobre el teclado y hago lo que puedo. Claro, ¿no? Y normalmente yo tengo que reservarme un tiempo para trabajar. Yo me dedico a escribir asuntos de marketing. Pues cuando tengo alguna entrega literaria inminente, pues le resto tiempo al marketing y rezo para que mis clientes no se den cuenta de que les estoy mandando una mierda o que no estoy llegando a tiempo. Intento dedicarle más tiempo a la literatura. Pero realmente se hace... Yo no sé con quién lo hablaba, me parece que lo hablaba con Edu antes, de decir esto de... A mí esta gente que dice... No, o sea, yo estoy deseando tomar un año sabático o jubilarme ya para escribir la novela que tengo pensada desde hace... No, mira, tío, no la vas a escribir. No la vas a escribir, porque si realmente quisieras escribirla, ya la estarías escribiendo. O sea, aunque fueras neumólogo durante el COVID. O sea, es algo que te sale, o sea, que tienes una absoluta necesidad de ir poniendo una letra sobre otra y es como una especie de vicio. Y todas esas series de Netflix que te has visto, si realmente quisieras escribir una novela, no las habrías visto. Habrías escrito una novela en lugar de ver esas series de Netflix. Y, o sea, da igual, cuando te jubiles, no la vas a escribir. Te voy a hacer la pregunta típica porque aquí ayer y antes de ayer se habló de lo mismo, ¿no? ¿Qué patrones tienes tú, por ejemplo? ¿Tienes la manía a lo mejor de escribir notas en el móvil cuando te acuerdas de algo? Esto lo voy a poner en novela. ¿O tienes fichas o un cuaderno o directamente vas al ordenador? ¿O cómo lo haces? Sí, yo al final ya he caído, estoy totalmente digitalizado. O sea, yo escribo directamente sobre el ordenador. Me hago mis planes previos en Excel o incluso en PowerPoint, el programa que vea que me pueda ayudar. No he probado todavía el famoso Scrivener, pero siempre me prometo a mí mismo que lo voy a hacer, que supuestamente es un programa que lo suma todo. Y si se me ocurren cosas por la calle y tal, pues con el móvil voy directamente a Drive y lo apunto, lo dicto, tal. Cada vez funciona mejor el programa de dictado.
y ahí se queda. No, yo soy muy poco... O sea, entiendo la imagen digamos, del autor o autora romántico que siempre lleva su Moleskine y su Waterman, ¿no? Y se pone como... Sí, esto me va a hacer rico. Pero no, yo voy mucho... Yo tengo un chat de WhatsApp que digo mis cosas, que me las mando a mí mismo y es como, oye, ¿que te acuerdas de qué tal? Pum, y me lo mando y ahí queda grabado. No, yo soy un tío muy, muy pragmático y muy prosaico. Al iniciar el nuevo día, tú te planteas, hoy tengo que escribir 1 hora o hoy voy a escribir lo que pueda. ¿Cómo lo haces? Sí, depende también de en qué momento estemos, cuántos días me quedan para la entrega, qué momento de agobio tenga, ¿no? Lo que sí que es verdad que a mí lo que más me gusta de escribir es escribir. A mí, cuando me preguntan y tal, oye, pues no sé, gente que está empezando y que... cuáles son las expectativas de tal, publicar, no sé qué. Y yo siempre digo, mira, si lo haces porque te invitan a tales festivales o si lo haces por publicar o por el adelanto o eso, eso siempre te va a decepcionar. Entonces, a mí lo único que realmente no me he sentido un poco como un cierto fracaso haciéndolo es el momento de escribir. O sea, ese momento de arrebato que tú estás delante del ordenador y que te estás contando una historia a ti mismo y que ves que funciona y que se te ponen los pelos de punta y que... El otro día, por ejemplo, estoy intentando escribir una novela infantil y estaba escribiendo una escena y me empecé a reír yo solo. O sea, es que me descojonaba. Esto suena muy, muy ególatra, suena súper narcisista, porque lo es además, pero es que es así. O sea, claro, yo luego esa novela igual es una mierda, no me la publica nadie o la publican y me dan un adelanto absurdo o la llevo a presentar a un instituto y me vienen 2 niños y los otros me abuchean, ¿sabes? Pero ese momento de estar descojonándome por una cosa que yo mismo he escrito, eso ya no me lo roba nadie. O sea, eso es, digamos que es el premio en sí mismo, ¿no? Claro. ¿Y cuál era la pregunta que me he desviado? Sí, ¿cómo trabajabas? Si tenías planeado una hora para poder escribir o decir, hoy trabajo 1 hora. Entonces, si yo me levanto un día diciendo, joder, hoy voy a escribir ficción, porque... O sea, escribir todos los días escribo, de publicidad, de marketing, de artículos para internet, lo que sea. Pero hoy voy a escribir ficción, le voy a dedicar X tiempo a esta novela. Para mí me levanto pues como el que ha quedado para echar un partido de tenis o salir a hacer una excursión. O sea, es como, bueno, tengo un plan, es como un plan guay. Es que claro, entiendo que con 3 críos, el trabajo y todo lo demás, que escribir tiene que ser difícil, lo que hoy lo hemos hablado, que tiempo buscas y encuentras porque si no, no estaríamos aquí. Pero que tiene que ser difícil compaginar todo eso, que es imprevisible, con trabajar una obra. Sí, al final no sabes de dónde sale el tiempo, pero mira, aquí estoy con una novela publicada y es la 5ª. Y no sé de dónde ha salido ese tiempo. De hurtarle tiempo a los otros clientes, supongo, y confiar. Porque al final yo pringo con mis hijos, pero vamos, a muerte, ¿eh? No os creáis que soy yo aquí un macho heteropatriarcal que no cambia un pañal en su vida. No, vamos. Yo en cuanto se levantan, yo me levanto a las 5:30 de la mañana para poder ganar 2 horas de curro antes de que se levanten ellos, y cuando se levantan ellos se acabó lo que se daba, o sea, hasta que se van al cole otra vez. Pero sí, yo esto lo comparo un poco, lo de la literatura lo comparo un poco como algo que decía un científico un día con respecto a la vida en Marte, ¿no? Que decía, oye, no han encontrado vida en Marte. Si todavía no han encontrado vida en Marte, es probable que sea porque no haya. Porque tú fíjate en la Tierra, hay vida en un sitio, o sea, en tu cortina de ducha, y es que se multiplica por doquier. O sea, hay vida hasta en Río Tinto, en aguas ácidas, hay vida en las chimeneas volcánicas de los océanos que está a 200 grados de temperatura, ¿no? Es decir, si hubiera una molécula o una célula viva en Marte, probablemente ya estaría por todo Marte, hubiera encontrado la manera de expandirse por todo Marte y vivir sin oxígeno. Pues con la literatura pasa un poquito lo mismo. Si tienes algo que contar y de verdad tienes esas ganas de contarlo, es que al final se reproduce hasta por todas las esquinas de tu vida y de repente, joder, es una novela.
¿Cuándo? No lo sé, pero ahí está. Aquí está. ¿Y para publicar no has tenido dificultades desde que empezaste en el mundo literario? Hombre, siempre es... A ver, para publicar siempre tienes que estar... Es un trabajo aparte, ¿no? O sea, uno es el trabajo de escribir y otro es el trabajo de publicar, ¿no? Yo tardé bastante tiempo en encontrar editor para El baile de los penitentes, que fue pues a través del premio de Ciudad de Carmona. Y luego a partir de ahí, la verdad es que no, sobre todo para las novelas. Es cierto que he tenido pues bastantes rechazos o desestimaciones, que suena como más bonito, en cuanto a libros de relatos, pero lo asumes con deportividad. El relato no es lo mío, a tomar por saco. Pero bueno, por ejemplo, o sea, concursos de cuentos de provincias no he ganado ni uno. O sea, creo que esto que las frustraciones en el mundo literario pueden venir no solamente de publicar o no publicar una novela, o que un editor te diga que sí o que no, que pueden venir de otros muchos sitios. Pero sí que es verdad que como siempre me ha gustado mucho estar pendiente de lo que se publica, lo que no, y siempre me ha gustado mucho conocer a la gente que hacía los libros que a mí me gustaban, y como además a partir de una cierta edad descubrí que echándole jeta a la vida se vivía siempre mejor, no tuve problema nunca en una determinada etapa de mi vida, cuando podía, en estar en todas las presentaciones, en estar... Y ya cuando un editor yo qué sé, como que sintonizas con él y sabe de qué rollo vas y sabes, a ti te gusta Vonnegut, a mí también me gusta Vonnegut, pues en ese momento, si 2 años después de saber que te gusta Vonnegut y 1 año después de que te hayas bebido 3 cervezas con él y 3 meses después de que le hayas felicitado porque ha tenido una hija, le mandas un manuscrito, pues lo va a leer. Y luego ya depende, ¿el manuscrito es bueno o malo? Pues, oye, Paco, tío, es que esto no, lo siento, no lo veo en mi catálogo y tal, pero bueno, sigue intentándolo. Y si es bueno, pero bueno, así por lo menos ya el manuscrito se lo puede jugar por sí mismo, ¿no? Pero mandarlo a puerta fría, es que lo hablábamos durante la comida, es que estamos en el mercado está sobresaturado, es que hay más gente que escribe que gente que lee. Entonces es obvio que tú mandes a la más pequeña de las editoriales de provincias, mandas un manuscrito sin que sepan quién eres y, oye, lo leeré si puedo. Y normalmente no pueden. Entonces, bueno, de todas formas creo que sí que estamos dentro de que publicar tendría que ser difícil. ¿Sabes? O sea, creo que se debería de publicar lo mejor. Y diciendo esto, a lo mejor incluso me echaba a mí mismo del mundo de la... Dicho esto, porque creo que estamos en una de las épocas que más fácil es publicar de la historia, ¿no? O sea, hay editoriales comerciales que están high top, que es muy difícil acceder a ellas porque igual ya tienes que ser famoso antes de publicar. Pero luego hay otro perfil de editoriales que son prestigiosos en cuanto a literario, que a lo mejor también es difícil entrar porque no das la talla, no eres tan literario. Pero luego hay otro tipo de editoriales con otro perfil, y así vas cubriendo todo un trillón de perfiles, y encima al final ya nos queda la opción de la autopublicación incluso ahora, ¿no? Quiero decir que publicar es... Otra cosa es que lo que publicas sea relevante, que eso es lo que a mí me importa, de verdad. Es que la gente se preocupa mucho por publicar y muy poco de si lo que está publicando es relevante o no lo es. Sí. ¿Es la ronda perfecta? Es decir, yo sé que esta pregunta ahora que no nos escucha nadie... ¿Te has arrepentido de algo que hayas escrito ahí? ¿O hayas dicho, mira, esto a lo mejor tendría que haberlo contado de otra forma? O a lo mejor tendría que haber añadido este personaje, o lo quité y tendría que haberlo puesto. En fin, si hay alguna cosa que, si pudieras volver atrás, cambiarías. Mira, yo en cuanto cierro un libro intento dejar de pensar en ellos, como una desgracia que ya, ¿sabes?, ha pasado, y porque si no... creo que Frank Sinatra nunca escuchaba sus discos porque lo pasaba fatal, no veía más que fallos. A mí no sé si me pasaría eso porque ni siquiera lo hago. Pero sí que hay una cosa que quité que me da mucha rabia, y que si hay una secuela lo volveré a poner, que es que con Seito le había puesto un rasgo que compartía conmigo, que es que en la cartera Seito llevaba una invitación a una copa a mi bar favorito de Madrid, que es el Moloco, un bar que está en la Plaza de las Comendadoras,
que siempre ha sido mi sitio favorito de Madrid para ir de pedo y ponerme como las grecas. Y cuando tuve hijos, yo encontré un día que tenía una invitación que me había dado Xavi, que es el dueño y tal, porque no sé por qué le cae bien, me debió de ver muy... Y la puse en mi cartera y dije, pues esto va a ser como el reloj que Christopher Walken se esconde en el culo en Pulp Fiction, ¿sabes? Como el motivo, digamos, para atravesar este trámite de tener la infancia de mis hijos para luego, para saber que un día volveré al Moloco, ¿no? Y volveré a tomar copas y tal. Y ese rasgo se lo había trasladado a Seito, llevaba esa... Y en un momento dado, que en mi furia recortadora, podadora, ese párrafo lo quité. Y me arrepiento de haberlo quitado y probablemente lo recupere. La copa nunca la he llegado, o sea, la sigo teniendo, no he podido todavía no he podido intercambiarla por dentro la copa de oro. De un tiempo. Sí. Pero bueno, esperemos que algún día tenga la oportunidad. Me sentará fatal porque llevo sin beber un montón. Me gustaría que nos vendieran la ronda. Que os vendiera la ronda. Es como la ronda te salvará la vida. Pues bueno, creo que me gustaría que leyerais la ronda básicamente porque que comprarais y que leyerais. Me gustaría que comprarais y leyerais la ronda básicamente porque creo que he intentado hacer algo diferente. En el sentido que he intentado, bueno, todos intentamos hacer algo diferente, ¿no? Dentro de lo que es el mercado de la novela negra en español. Cada uno intentamos diferenciarnos a nuestra manera, porque se publica mucho y porque corremos el riesgo de parecernos mucho los unos a los otros. Y en mi caso la apuesta ha sido por algo que muchas veces se niega que tenga importancia, que es la trama. Hay una especie de moda de decir, no, las tramas no valen. A mí con las atmósferas y los personajes y tal, yo digo, pues mira, eso no se lo dices a un guionista de HBO, que las tramas no importan, ¿no? Y ha sido, digamos, mi intento de contradecir ese argumento. Pues mira, si hay mucha gente diciendo que la trama no importa, yo voy a intentar diferenciarme del común de los escritores, dándole giros de tuerca a la trama. Y además, pues recuperando un poco eso que digo, esa tradición castellana del sentido del humor, de la frescura sin salirnos de una novela que al final es una historia muy cruel y muy violenta, sin llegar a ser sádica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso, ritmo, sorpresa, que leáis misterio, la ronda, que leáis la humor. ronda, que es importante. Y si tenéis alguna pregunta, me gustaría que... ¿Alguien quiere preguntar algo? Dato clarísimo. Bueno, como no queréis preguntar nada, ya la última pregunta y nos vamos. ¿Qué esperas de la ronda? Porque el anterior fue muy premiado. Yo te desearía que este se lo merece, que también tenga su colecta de premios. ¿Esperas lo mismo de la ronda que del anterior o más? Uno siempre espera lo mismo o más, pero también hay que tener los pies en el suelo, o sea, y saber que cada libro llega en el momento que llega y puede ser eso o puede no ser. De momento, con la respuesta que estoy teniendo de lectores, claro que este es el primer libro que publico con una editorial grande de corte más comercial, ya estoy muy satisfecho en cuanto a que estoy llegando a muchos más lectores a los que no pude llegar con los anteriores libros. Y eso de que casi todos los días te escriba alguien desconocido por Instagram para decirte cómo me ha gustado tu libro, que bien me lo he pasado, bueno, pues ya es, digamos, una recompensa que con los anteriores libros no había conocido. Entonces, en ese sentido, pues yo estoy viendo muchas cosas que son una recompensa, ¿no? Si luego además lo llenamos con otros premios, o la Cartagena, con yo qué sé, nominación al Hamed o una segunda edición, tercera edición, derechos cinematográficos, bueno, pues evidentemente todo eso ayudará a seguir en eso. Paco, te deseo lo mejor. Muchas gracias. Te lo mereces. Es una obra fantástica. Os animo a que lo leáis, los que estáis aquí y los que nos están viendo en directo. Y muchísimas gracias por tu tiempo
y por tu paciencia. No, paciencia no. Gracias a ti.